En los siguientes tres apartados lo que vamos a ir viendo son precisamente las propiedades de la probabilidad, ¿vale? Aunque aquí lo tenéis separado en varios casos, en varios puntos, ¿vale? Propiedades de la probabilidad, las leyes de Morgan y la diferencia de sucesos. En realidad todo esto lo podríamos enmarcar dentro de propiedades de la probabilidad, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una serie de propiedades. La probabilidad del suceso seguro es 1, es decir, el que ocurra algo seguro es del 100%, ¿vale? Eso no tiene ninguna importancia y tenemos que tenerlo claro. La probabilidad del suceso imposible es 0, tampoco tiene ninguna importancia y todos entendemos que la probabilidad de que algo que sea imposible que ocurra es del 0 o del 0%, ¿vale? Ahora sí que entramos con una primera propiedad que no es que sea especialmente importante, pero sí que tenemos que tenerla en cuenta, sobre todo para descartar resultados raros, ¿vale? Entonces, la probabilidad de cualquier suceso tiene que estar comprendida entre 0 y 1. Fijaros que hemos definido la ley de Laplace, la probabilidad como un cociente entre el número d y el número d. Luego la hemos definido como el cociente de dos números positivos. Luego no puede ser negativa, ¿vale? Y de esos dos números negativos, el número d del denominador siempre es mayor o igual que el número d del numerador. Siempre hay más casos totales que casos posibles. No puede ser que de 100 casos me favorezcan 50. Perdón, me favorezcan 150, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tenéis que tener en cuenta es que la probabilidad de cualquier suceso está entre 0 y 1. Ya digo que la importancia de esta propiedad radica en que si yo resuelvo un problema y me queda que la probabilidad de una intersección pues es 1,2 o del 120%, tengo que saber que he resuelto mal ese problema. O si me queda que la probabilidad es menos 0,25, ¿vale? No puede ser, ¿vale? Entonces no sé si una propiedad que tengáis que recordar para resolver problemas, pero sí que tenéis que recordar para tener en cuenta si en algún momento algún resultado pues se me escapa de lo razonable, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos con la primera propiedad importante que tenéis que recordar, ¿vale? Una vez que sepa la probabilidad de un suceso, la de su contrario, la de su complementario, es 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Fijaros que esto es perfectamente razonable. Si la probabilidad de que yo me caiga por las escaleras es del 10%, la probabilidad de que no me caiga por las escaleras será del 90%, ¿vale? Es decir, la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso o el 100% menos la probabilidad del suceso en forma de porcentaje, ¿vale? Entonces, primera propiedad que tenemos que tener clara y que sí que tenemos que recordar, ¿vale? Que la probabilidad de un suceso, del suceso contrario, del complementario, del opuesto, como queréis decir, es 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Segunda fórmula que vamos a tener que recordar, muy importante para resolver problemas, ¿vale? Y es que yo puedo calcular la probabilidad de la unión de un suceso a partir de la probabilidad de A, la de B y la de la intersección. ¿Cómo? La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar, importantísima, ¿vale? Segunda propiedad. Cuando tenga la probabilidad de A, la de B y la de la intersección y quiera calcular la de la unión, o cuando tenga la de A, la de B y la de la unión y quiera calcular la de la intersección, ¿vale? Fijaros que es una fórmula que interviene en 4 probabilidades, cuando sepa 3 de ellas, para calcular la cuarta que me falte, ¿vale? Voy a explicar brevemente a qué se debe esta fórmula, ¿vale? Aunque si no lo entendemos muy bien, recordad que siempre tenemos que tener la opción de recordarlo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un espacio muestral, ¿vale? Que estaría formado por todas las personas que entran a un bar, ¿vale? Y vamos a llamar el suceso A, por ejemplo, a las personas pues que dentro de este bar pues beban, pues no sé, cerveza.
¿vale? Y vamos a llamar el suceso B a las personas que les gusta bailar. Y vamos a delimitar una zona, la zona A, donde vamos a meter a todas las personas que beben cerveza, y la zona B a todas las personas que les gusta bailar. Entra una persona. Esa persona resulta que le gusta beber cerveza. Vale, pues lo voy a situar dentro de A. Pero fijaros que la región de A tiene dos zonas, una que coincide con la de B y otra que no coincide con la de B. Entonces, además de si va a beber cerveza, le tengo que ver si le gusta bailar. ¿Que le gusta bailar? Pues le tengo que meter en esa situación de ahí, ¿vale? En la intersección de los dos sucesos, en la intersección de las dos pistas, en la intersección de los dos recintos, ¿vale? Llega otra persona, resulta que esta persona bebe cerveza pero no le gusta bailar. Habría que colocarlo ahí en esa situación. Llega otra tercera persona que le gusta bailar pero no va a beber cerveza. Habría que colocarlo ahí. Y vendría otra cuarta persona que no le gusta beber cerveza y no le gusta bailar. Habría que colocarlo fuera de las situaciones que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer que entren más personas, de momento tenemos 4, vamos a suponer que tenemos un aforo de 10 personas, entra una quinta persona que bebe cerveza pero no le gusta bailar, otra sexta persona que le pasa lo mismo, que bebe cerveza pero no le gusta bailar, otra séptima persona que le gusta bailar pero que no bebe cerveza, otra octava persona pues que le gusta bailar y bebe cerveza, y otra persona que bebe cerveza y no le gusta bailar, y otra persona que ni le gusta bailar ni bebe cerveza, ¿vale? En total tenemos 10 personas que han entrado en nuestro bar. Entonces vamos a intentar ir aplicando un poquito la regla de Laplace, ¿vale? Entonces la regla de Laplace me diría, ¿cuál es la probabilidad de que una persona beba cerveza? Entonces tendríamos que contar dentro de los que están en A, y recordad que A es todo esto, el número de personas que están dentro de A, que son 6, del número total de personas que hay en el bar, de 10, 0,6 o el 60%, ¿vale? Si quiero saber la probabilidad de que a un cliente pues, le guste bailar, tendré que hacer lo mismo. Recordamos ahora que ves todo esto, ¿vale? Luego, al ser todo eso, B habría un total de 4 personas que les gusta bailar y de un total de 10 me quedaría el 40%, 0,4. ¿Qué pasaría con la probabilidad de la intersección? La intersección tenemos ahí la zona que está marcada en amarillo y en azul, es decir, la zona verde. Hay 2 personas de un total de 10, 0,2 o 20%. Y si me pidieran la unión, estaríamos hablando de todas las personas que les gusta bailar, beben cerveza o las dos cosas. Contamos y fijaros que hay en total 8 personas de 10, que sería 0,8. ¿De dónde viene esa fórmula que acabamos de ver? Pues viene de lo siguiente. Fijaros, la probabilidad de la unión de A y de B, es decir, 8 personas de 10, sería la de A, que serían 6 de 10, más la de B, que serían 4 de 10, ¿vale? Pero fijaros que a las zonas, las del verde, las hemos contado 2 veces. Las hemos contado como que beben cerveza y como que les gustan bailar. Por eso tenemos que restar una vez la probabilidad de la intersección, ¿vale? Porque a las personas, si solamente ponemos la probabilidad de A más la probabilidad de B, a las personas que están en A y en B las estamos contando 2 veces. Y en la unión las tenemos que contar solamente una vez, ¿vale? Fijaros que con los datos, la probabilidad de la unión que me ha quedado 0,8 es la de A, que es 0,6, más la de B, que es 0,4, menos las de la intersección, que sería 0,2, ¿vale? Y tendríamos que eso de ahí es cierto, ¿vale? Luego, importantísima, esa propiedad que
que acabamos de decir, ¿vale? Que la propiedad de la unión es la del primero más la del segundo menos la de la intersección. Vale, aquí en los apuntes os aparece la misma fórmula, pero despejada la probabilidad de la intersección, ¿vale? Aquí en esta zona que tenéis aquí. ¿Vale? Esto olvidarlo porque no vais a aprender dos veces la misma fórmula, ¿vale? Entonces, esa fórmula es la misma que hemos marcado ahí con el número 2, simplemente que cuando conozcamos la de la unión, la de A y la de B, calcular la de la intersección. Eso es una ecuación de primer grado normalita de primero de la ESO y que no nos tiene que suponer, y de hecho no nos lo supone, ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, segunda propiedad, la propiedad de la unión, ¿vale? Estas dos propiedades son muy importantes, ¿vale? Aquí con las propiedades también nos habla de los sucesos compatibles e incompatibles, ¿vale? Básicamente, recordad que habíamos dicho que en el punto primero que dos sucesos eran incompatibles cuando su intersección era vacía, cuando no tenían intersección. La probabilidad de la intersección, entonces si es el conjunto vacío, su probabilidad será 0. ¿Vale? Entonces, una forma de ver si dos sucesos son compatibles o incompatibles es calcular su probabilidad, ver si me da 0 o no me da 0, pero esto no es en sí una propiedad de la probabilidad, ¿vale? Entonces, como tal, no lo voy a marcar porque no es una propiedad de la probabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenéis aquí, ejemplo 4, en el que me dicen, sabemos que la probabilidad de A es 0,25, la de B es 0,6 y la de la unión es 0,9. Y me piden calcular la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad de la intersección a partir del dato de la probabilidad de la unión? Pues tenemos que utilizar siempre, o casi siempre, pero nuestra primera opción siempre tiene que ser esa fórmula. ¿Vale? La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si aquí sabemos todas las probabilidades menos una, podemos despejar. La probabilidad de la unión me la da el problema, que es 0,9. La de A no me la da el problema, pero ahora vemos cómo la calculamos. La de B sí que me la da el problema, 0,6. Y la de la intersección es la que nosotros queremos calcular. Entonces, nosotros sí somos capaces de calcular la probabilidad de A, somos capaces de aplicar la fórmula para calcular la propiedad de la probabilidad de la intersección, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de A? Fijaros que no nos dan la probabilidad de A, pero sí nos dan la probabilidad del contrario de la de A. Entonces, si que no sea se dé A tiene una probabilidad de 0,25, la de que se dé A es 1 menos 0,25, es decir, 0,75. Entonces, a partir de aquí, vosotros podéis despejar la probabilidad de la intersección, ¿vale? Lo pasáis para este lado que está restando, lo pasáis a este lado sumando, y el 0,9 que está sumando, lo pasáis a este lado restando. 0,75 más 0,6 menos 0,9, que nos da el resultado que tenéis aquí, de 0,45. Si nos pidieran el resultado en porcentaje, recordad que 0,45 es el 45%, ¿vale? Esto en cuanto a la propiedad, que es lo que me interesa. Aquí en este ejercicio me dicen, me preguntan si los sucesos A y B son compatibles o incompatibles, entonces simplemente habría que ver cuánto vale la probabilidad de la intersección. Como la probabilidad de la intersección no es 0, que es 0,45, los sucesos son compatibles. La intersección tiene algo. Si tiene algo de probabilidad, es que tiene algo, ¿vale? A veces me pueden dar lo de que dos sucesos son incompatibles como dato del problema. No es muy habitual, ¿vale? Pero tengo que estar preparado, tengo que estar preparada por si me dieran como dato, como me pasa en este ejemplo 5, que los sucesos A y B son incompatibles. En este caso, lo que me están diciendo es que la probabilidad de la intersección es 0. Luego me están dando la probabilidad de la intersección, la probabilidad de un suceso, la probabilidad de otro, y me piden que calcule la probabilidad de la unión. La fórmula de siempre, ¿vale? La probabilidad de la unión es la del primero más la del segundo menos la intersección. Conocemos la probabilidad de A, conocemos la probabilidad de B, conocemos la probabilidad de la intersección
y desconocemos la probabilidad de la unión. Calculamos y nos da 0,7, que sería en porcentaje el 70%, ¿vale? Cualquiera de las dos formas de expresarlo valdría, pero tenéis que saber siempre expresarlo de las dos formas, ¿vale? Bueno, el ejemplo número 6 ya sí que es un ejemplo un poquito más serio, en el sentido de que más del tipo de los problemas que nos podemos encontrar, porque no es un problema de dados ni de cajas, sino con datos reales estadísticos, ¿vale? Entonces, bueno, reales o no reales, inventados, pero datos estadísticos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito este ejemplo 6. Nos dice que en una clase de bachillerato el 70% de los alumnos aprueban matemáticas, el 80% aprueba química y el 55% aprueba las dos asignaturas. Calcula la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe alguna de las dos asignaturas. Bueno, aquí no lo hace, pero yo creo siempre que es importante que tengamos claro cuál es el espacio muestral de nuestro problema. Fijaros que nos está diciendo en una clase de bachillerato. Luego el espacio muestral son los alumnos y las alumnas de esa clase de bachillerato, ¿vale? Entonces, alumnos de esa clase de bachillerato. ¿Qué sabemos de los alumnos de esa clase de bachillerato? Nos definen dos sucesos, ¿vale? Aquí utiliza lo que ya os he comentado antes, llama al suceso aprobar matemáticas, lo llama M, para hacer una asociación mental, el suceso M con aprobar matemáticas. Yo personalmente lo pondría como A, ¿vale? Para no tener que andar, porque a veces mi asociación mental no va a coincidir con la vuestra, ¿vale? Entonces, para evitar problemas, yo lo definiría en vez de M, suceso A, ¿vale? Y aprobar química sería el otro suceso que me pone aquí, que lo llama Q. Yo, en principio, lo llamaría suceso B, ¿vale? Pero vamos a dejarlo como está así, con M y Q. Vale, entonces, ¿qué datos me da el problema? Hay que ir viendo, me dice, el 70% de los alumnos aprueban matemáticas. Fijaros que lo que me están dando es la probabilidad del suceso M, la probabilidad de aprobar matemáticas. Un alumno que yo coja al azar que haya aprobado matemáticas, la probabilidad es del 70%. Y fijaros cómo siempre para operar, siempre el porcentaje se traduce a número decimal, ¿vale? 0,7. Me dice que el 80% aprueban química. ¿Qué me están dando? La probabilidad de que un alumno elegido al azar haya aprobado química es de 80%, traducido a número decimal 0,8. Y para entender bien los enunciados hay que saber leer muy bien, ¿vale? El 55% aprueban las dos asignaturas. Es decir, ¿qué es ese 55%, ese 0,55? La probabilidad de que una persona apruebe matemáticas y apruebe química. Es decir, me están dando la probabilidad de la intersección, ¿vale? Entonces, ¿qué me preguntan? Calcula la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe alguna de las dos asignaturas. Lo que me están preguntando es la probabilidad de que un alumno apruebe matemáticas, que lo ha llamado M, o apruebe química, ¿vale? Ese O es la unión. Me vale que apruebe matemáticas y no química, me vale que apruebe química y no matemáticas, y me vale que apruebe química y matemáticas. Eso es lo que representa la unión. Y para calcularlo, pues la fórmula de siempre, ¿vale? La probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la del segundo menos la de la intersección. La probabilidad del primero lo tenemos, la probabilidad del segundo lo tenemos, la probabilidad de la intersección lo tenemos, y para calcular la probabilidad de la unión aplicamos esa fórmula, ¿vale? Que nos da 0,95, que podríamos expresar en forma de porcentaje como el 95%, ¿vale? Bueno, siguen siendo propiedades de la probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las siguientes propiedades de la probabilidad son lo que se conocen como las leyes de Morgan. Entonces, las leyes de Morgan, ¿qué es lo que me dicen? Bueno, pues la primera es que la probabilidad de que no se dé A o no se dé B, eso es el contrario, el complementario
de que se den los dos a la vez, ¿vale? Es decir, la probabilidad de el contrario de A unión contrario de B es 1 menos la probabilidad de la intersección. ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula? Cuando conozca de esas dos probabilidades que perdón, le he puesto un 1, de esas dos probabilidades que tenemos ahí, cuando conozca una de ellas y quiera calcular la otra, ¿vale? Entonces, la probabilidad de la unión de los contrarios es 1 menos la probabilidad de la intersección. Cambiamos unión por intersección, ¿vale? Y lo mismo al revés. La probabilidad de la intersección de los contrarios es 1 menos el opuesto de, el complementario de la unión, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepamos estas dos fórmulas, que sepamos aplicarlas y que sepamos siempre que me relacionan la unión con la intersección y la intersección con la unión, ¿vale? Entonces, estas dos fórmulas, bueno, tienen el sentido, ¿vale? De dónde vienen, pero tampoco quiero alargarlo mucho, pero sí que tenéis que saber esta fórmula 3 y esta fórmula 4, ¿vale? Entonces vamos a ver, para aplicar estas leyes de Morgan, pues este ejemplo 7. En un concurso la probabilidad de ganar el premio A es de 0,5, la probabilidad de ganar el premio B es de 0,15 y la probabilidad de ganar los dos es de 0,05. Me pregunta la probabilidad de no ganar ningún regalo. Entonces defino, bueno, el espacio muestral sería concursante de un determinado concurso. El suceso A sería ganar el premio A. La probabilidad sería de 0,5. El suceso B sería ganar el premio B. Probabilidad 0,15. Y el otro dato que me da este 0,05 que me da el problema es la probabilidad de ganar los dos, ¿vale? Luego me están dando la probabilidad de la intersección, ¿vale? La probabilidad de la intersección, que sería 0,05. En porcentajes, recordad, 50%, 15%, 5%, ¿vale? No lo necesito para operar, pero lo tengo que tener siempre en mente, que si necesito hacer un cambio de decimal a porcentaje, tengo que hacerlo siempre con agilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos la probabilidad de no ganar ningún regalo? Bueno, pues ahí lo que me estarían pidiendo es que yo no gane el regalo A, opuesto complementario contrario de A, y además no gane el regalo B, ¿vale? Luego me están pidiendo la probabilidad de la intersección de los complementarios, ¿vale? Entonces, siempre que tenga que calcular esto, siempre mi primera opción, las leyes de Morgan. ¿Cómo relaciono la probabilidad del contrario de A intersección el contrario de B? Con 1 menos, cuando aquí tenía la intersección, aquí tengo la unión, ¿vale? Siempre es al revés. Cambio los complementarios por 1 menos y cambio la intersección por la unión, ¿vale? Entonces yo puedo, en esta fórmula, si yo supiera calcular esta probabilidad de la unión, podría aplicar esta fórmula para calcular la probabilidad de esta intersección de los contrarios. ¿Cómo calculo la probabilidad de la unión? Pues como hemos hecho antes, como conozco la de A, conozco la de B y conozco la de la intersección, fórmula número 2, la probabilidad de la unión es la del primero más la del segundo menos la de la intersección. Conocemos la del primero, que es 0,5, la del segundo, que es 0,15, la de la intersección, que es 0,05. Luego sabemos que la probabilidad de la unión es 0,06. Luego, ¿cuál es la probabilidad de no ganar ningún premio? Pues lo contrario que de ganar alguno de los dos premios. Luego será 1 menos ese 0,6, que nos quedaría 0,4 en porcentaje. Estaríamos hablando del 40%, ¿vale? Entonces las leyes de Morgan son importantes para calcular la probabilidad de la unión cuando sabemos la intersección de los contrarios, o al revés, o para calcular la probabilidad de la intersección cuando sabemos la unión de los contrarios, o al revés. Vale. Y la última fórmula que tenemos que aprender, las dos son la misma, las dos que tenéis aquí en la diferencia de sucesos, que es la fórmula esta que os decía que nos va a ayudar en muchísimos problemas
a resolverlos, ¿vale? ¿Cómo calculo? Que sería la quinta fórmula que tenemos que aprender, ¿vale? Da igual, si cambiáis el papel de A y de B tendréis esta otra de aquí, con aprender una de ellas es suficiente, ¿vale? ¿Cómo calculo la probabilidad de la intersección de A con el contrario de B? Bueno, pues vamos a ver, lo voy a explicar brevemente, el caso de antes que teníamos del bar, ¿vale? Teníamos aquí A, teníamos aquí B, y tenemos aquí, ahora mismo no recuerdo, pero creo que aquí había 4, aquí había 2, y aquí no me acuerdo, pero vamos a poner 3 personas, y en total eran 10, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad de la intersección de A y no de B? Es decir, la probabilidad de este cachito de aquí, ¿vale? Los que están en A, los que beben cerveza, y no están en B, los que no les gusta bailar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos el total de A. Fijaros que estamos contando las 4 personas que tenemos, pero al contar el total de A, hemos añadido 2 personas que también les gusta bailar. Pues lo que tenemos que hacer es quitar esas 2 personas. Luego sería la probabilidad de A, la probabilidad del total, menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Fórmula importantísima, no porque de hecho se puede vivir sin saberla, pero va a arreglar muchos problemas, ¿vale? La probabilidad de la intersección de un suceso y el contrario de otro es la probabilidad del suceso que no tiene contrario menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? La tenéis aquí también puesta con el complementario de A intersección B, pero ya digo, es la misma fórmula que antes y no creo necesario que la tengamos que recordar, porque simplemente es cambiar los papeles de A y de B, ¿vale? Entonces, vamos a ver este ejemplo 8, que es el mismo de antes. Llamamos A a ganar el premio A, llamamos B a ganar el premio B y llamamos A intersección B a ganar los 2 regalos. Me preguntan por la probabilidad de ganar solo el premio A. Fijaros que lo que me están diciendo es que gane el premio A, pero me dicen solo. Luego no puedo ganar el premio B, porque si gano A y B, ya no gano solo el premio A, gano A y gano B. ¿Cómo calculo esto? Pues como lo hemos dicho antes, ¿vale? La probabilidad de la intersección de un suceso y el contrario de otro es la probabilidad total del suceso, en este caso el A, el que no lleva el complementario, y le quitamos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Por aquí lo tenemos, hacemos las cuentas, que nos queda 0,45, que sería el 45%. En el apartado B me piden la probabilidad de ganar solo el premio B. Luego me piden que gane B y que no gane A, ¿vale? Me están pidiendo esta situación. Es el mismo caso que antes. No recordéis fórmulas distintas porque no son fórmulas distintas, ¿vale? Esto sería la probabilidad de que gane el premio B, pero claro, tengo que quitarle la probabilidad de ganar los 2 premios, porque en el solo me quitan los 2 premios. Aplico la fórmula, ¿vale? Y con los números que me queda 0,2, es decir, el 20%, si me lo preguntaran en porcentaje.